Muy buenos días, queridos amigos. Vamos a continuar con nuestro tema de Apocalipsis, donde lo habíamos dejado el día de ayer. Para eso, pues, vamos a retomar esta cuestión eh, de una sola carne, ¿verdad? Eh, este, estábamos pues en esta cuestión de San Juan, del cuarto evangelio todavía, cuando le llama a Jesús Cordero, retomando un poquito lo anterior. Dice el autor, el significado, vamos a quitar esto, el significado de todo esto en línea con la concepción que se lleva en la teología joánica, no podía más que encontrar su plenitud o su plena explicación del cumplimiento del ahora. Recuerdan ustedes que en muchas ocasiones estábamos investigando qué significaba el ahora o la hora, cuando Jesús dice, no ha llegado mi hora, es que esta no es mi hora. Entonces decía uno, bueno, pues ¿cuál es su hora? En otros momentos, incluso cuando se refiere al maligno, dice, esta es la hora del poder de las tinieblas. Entonces, parecería que todo tiene una hora, un momento, y en el caso de Jesús, el momento o su momento es precisamente en la cruz. Dice nuestro autor, estamos en el capítulo 19. Jesús crucificado ha donado el Espíritu. Esta parte a mí me parece muy interesante porque algunos dicen que simplemente es que ha muerto. Pues alguien que se muere expira, pero quizá no porque en la expresión del capítulo 19 primero entrega el Espíritu y después pues ya queda muerto, eh, ¿cómo podríamos decir? Pues sí, ya inerte. Pero aquí en su entrega de espíritu pudiera ser también ese momento de plenitud, como para decir, no se quedan solos, no los he abandonado. A partir de este momento el espíritu se queda con ustedes. En esta expresión del versículo 30, paredokentoneuma sería entregó el espíritu. Entonces muerto, eidonede auton tethnekota. Esta va a ser, Necos va a ser muerto. Este lo miró entonces ya muerto, ¿no? Cuando el soldado se acerca, ¿no? Los soldados deciden entonces ya no romperle las piernas, como un hecho según la praxis judía, en donde los que eran crucificados, en donde, perdón, a los que estaban crucificados con él, sí lo hicieron, ¿verdad? Sino de traspasarle con una lanza el costado, del cual saldrá sangre y agua. Aquí me detengo un momento, esta práctica ya la habíamos mencionado, solamente lo menciono de una forma muy superficial para recordar. El, el quebrar las piernas era porque los ajusticiados, cuando estaban crucificados, normalmente se impulsaban con las piernas para respirar, ¿verdad? Porque era un momento sofocante terrible, entonces terminaban muriendo por ahogamiento. Entonces, en ese sentido, cuando Jesús está en esta situación, muere, ya no necesitan quebrarle las piernas porque se las quebraban a los que estaban vivos para que ya no pudieran impulsarse, y al no impulsarse para respirar, pues entonces murieran ahogados rápidamente. Bueno, según los que conocen estos, eh, estas prácticas, pues, ¿verdad? A detenimiento, estas prácticas de muerte, dicen que la persona normalmente, el ser humano, no puede morir ahogado. Por ejemplo, que metiera la cabeza dentro del agua aguantando la respiración. No, porque hay algo interno que no lo permite. Hay algo que pareciera una reacción del mismo organismo a respirar, que no permite, pues, ¿verdad?, que la persona se esté ahogando. Había, no sé si todavía exista, una práctica muy común entre algunos niños. Era cuando efectivamente el papá, la mamá lo regañaba, el niño se enojaba.
y decían, no voy a respirar, y no respiraban. Pero bueno, pues en nuestros tiempos con un par de nalgadas y ya se resolvía el asunto, ya volvían a respirar, ¿verdad? Pero era una práctica como para decir, me voy a morir sin respirar. Pues no, parece que no se muere uno sin respirar. De manera natural, como que el organismo, pues, ¿verdad? Impulsa, mueve, pues, para que alguien respire. Y esto por lo de las piernas, de que no se le quebraron las piernas. Entonces, que el hecho de que haya brotado sangre y agua, en el versículo 34, Jaime Kai Hudor, perdón, sería como el signo también de plenitud del bautismo, de los sacramentos. Desde ahí lo han mirado los padres de la iglesia. Ahora bien, al comentar este gesto de sangre y agua, el autor del versículo 36, en el versículo 36 afirma, Egeneto gartauta hina gegrafe, plerece, skozun u suntribeseta y auto. Dice, estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. Plerece es cumplirse y gegrafe es la escritura. Aquí hay que decir, aquí el autor lo pone en italiano para que se cumpliera, pero en griego no es para que se cumpliera, sino para que fuera cumplida la escritura. Pareciera igual, pero en griego resalta más bien el carácter pasivo, para que fuera cumplida la escritura. Es decir, como que la escritura es aquello que se va mostrando, que subyace, pero de manera activa. Y entonces el hecho de que sea cumplida la escritura significa que se toma y se aplica. Perdón. Entonces esa parte de activo a pasivo es el cambio que hace nuestro autor. Más bien de pasivo a activo. Dice, continuando con esto, no le será roto, o sea, roto a él ningún hueso o un hueso, nada. Entonces, esa parte parecería entonces profética, pero ¿por qué es tan relevante? Pues porque se identifica con el Cordero Pascual, porque al que no le será roto un hueso es al Cordero Pascual. Entonces estamos hablando de que Jesús en el supremo sacrificio se está presentando como Cordero Pascual. Creo que es, bueno, aquí está esta cuestión que hemos platicado, lo leo solamente pues para recordar. Dice, en el ambiente del Antiguo Testamento, la referencia es sobre todo a la praxis sacerdotal inherente a los holocaustos y a la normativa que se refiere al Cordero Pascual y a la sucesiva reglamentación de las inmolaciones realizadas en el templo. Dice, bueno, pues esto respecto al Cordero. Dice, una visión de conjunto nos remite a la óptima síntesis ofrecida en León Dufort, lectura del Evangelio según Juan. Bueno, es esta edición. Y el versículo, perdón, y la nota 21, el hora, la hora, esto ya lo conocemos, pero vale la pena recordarlo. Dice, esta fórmula aparece por primera vez en ocasión del signo de Caná. ¿Recuerdan ustedes cuando María le dice, a ver, no tienen vino? La respuesta de Jesús es, no ha llegado mi hora, mujer, no ha llegado mi hora. En ese sentido parecería que Jesús mismo está negándose a algo, pero no es únicamente que se esté negando, sino que la hora va a llegar, la hora, su momento glorioso va a ser, ahí todavía no es su momento glorioso. Denme un segundo. Perdón. Bueno, pues todo estaba normal, pensé que había un problemita, pero todo estaba normal. Esta fórmula entonces después va a aparecer frecuentemente, sobre todo a partir del capítulo 13. Esto comporta
que mientras la primera gran sección del Evangelio, que es de 1:12, viene comúnmente definida como el libro de los signos, y la segunda sección, el libro del ahora o de las horas, eh, Juan 13:20, bueno, pues también conocido como el libro de la gloria, siempre en relación al misterio que se celebra en el hora, en el ahora. Esta referencia entonces a la hora retorna frecuentemente, casi como una nota de fondo, um, refiriendo de modo particular la segunda parte de la narración de Juan. Y es propio tal insistencia, según Matías Ricci, a consolidar siempre más en el lector la percepción de su centralidad, que al mismo tiempo quiere pues conducirlo al final a reconocer esta hora, el mismo momento de la muerte y de la resurrección de Jesús. Esa es la hora para la cual ha venido. O sea, todo está planeado para que el autor, perdón, Jesús llegue a ese momento glorioso, no solo como su muerte gloriosa, eso ya es mucho decir, sino como su muerte redentora. Y eso cambia, porque si fuera solo una muerte gloriosa de un héroe, bueno, pues lo admiramos, lo reconocemos como tal y ya. Pero esta muerte es redentora, tiene implicaciones también para nosotros y para todo el mundo, evidentemente. Entonces, aquí ya la cuestión cambia y cambia drásticamente, porque si ahora el, la, ¿cómo se dice? Si ahora la salvación tiene este carácter universal, pues entonces va a afectar, por así decirlo, o va a estar relacionada con todo el mundo, con todo el universo, de todos los tiempos, no solo de ese momento, porque es un sacrificio expiatorio, como ya decíamos, y como lo había dicho Juan, que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces arranca todo, no solamente el pecado de un momento, de un espacio, de un tiempo, sino todo el pecado, desde el principio hasta el final, de todos los tiempos. Y eso llama mucho la atención. Bueno, vamos a continuar. Y si podemos notar entonces cómo no, no aparece aquí el término, sino la referencia explícita, lo que ya decíamos, al Cordero Pascual. Eh, bueno, aquí yo quiero resaltar una cosa. Son dos momentos diferentes que Juan incorpora en una sola, sí, en un solo sacrificio. Uno de ellos es el día del Yom Kippur, que era la fiesta de la expiación. En el día del Yom Kippur se sacrificaba un animal en el templo, un corderito o un chivito. Se sacrificaban y el sacrificio del cordero, el Yom Kippur, era, bueno, no se le mataba en el templo, sino era precisamente que el animal fuera un sacrificio expiatorio. En algunas ocasiones incluso el animalito se llevaba ahí al desierto y allá se amarraba, se dejaba para que no contaminara con su maldad, porque se suponía que el animal ya había recibido toda la maldad, toda la carga de los pecados, entonces no podía quedarse en el pueblo y lo sacaban a morir. De ahí pues la expresión de chivo expiatorio, ¿verdad? Porque era eso, un chivo o un cordero expiatorio. Pero la fiesta de la Pascua tiene un sentido quizá más familiar. Ahí no es en el templo donde se hace este sacrificio, esta ofrenda, donde se pide perdón, sino que ahora esto se da en el contexto familiar. Es decir, reunida la familia, se ponen de acuerdo para ver cuánto pueden comer, incluso con el vecino, sacrifican un animalito, un corderito, y con todas las disposiciones que tienen, y lo comen a prisa. Entonces, en Juan, aquí por una parte es el sacrificio expiatorio, porque dice es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, sí lo quita. Ahí está el eco del Yom Kippur. Ahí está como la consecuencia lógica de la muerte sacrificial de Jesús. Pero al mismo tiempo es un Cordero pascual, o sea, de Pascua,
de paso, de santificación, de memoria incluso histórica de el hecho salvador que ha tenido Dios con el pueblo de Israel desde Egipto y continuamente. Entonces sería también la plenitud en el sentido de que está recordándole al pueblo que ese es el Cordero Pascual, es decir, ese es el auténtico Salvador. No es únicamente el paso por el Mar Rojo, sino que ese es el auténtico sacrificio y Él es el auténtico Salvador. Entonces tenemos una carga teológica bastante fuerte tan solo en esta expresión. El texto citado, de hecho, entonces está tomado de Éxodo 12:46, en donde la versión de los 70 dice, Ustonu sun trip se te apautu, no le romperéis, o esto lo pone en futuro, no le romperéis de él o a él ningún hueso. Entonces resulta claro que en el horizonte de fondo esbozado está la figura de un siervo sufriente, el siervo de Isaías, ¿verdad? Cristo es el Cordero que en la Pascua acepta ser inmolado, porque con el don de su vida y del Espíritu, simbolizados propiamente por el agua y la sangre, puede brotar para todo el mundo la liberación del pecado. Es lo que con otras palabras yo trataba de compartirles, porque decíamos, es el Cordero, sí, pascual, con el cual se celebra, se agradece el paso que da el pueblo por el Mar Rojo y al mismo tiempo se recuerda a Dios como Salvador. Pero en la cruz ahí Jesús está tomando estos dos elementos, ser expiación para la liberación del pecado, pero también Salvador. Entonces dice, para que pueda brotar de Jesús a todo el mundo la liberación del pecado. Claro, ese es el sentido auténtico de esta muerte de Jesús, una muerte redentora, salvadora. La configuración o la presentación de Jesús como Cordero, en una perspectiva específicamente pascual, es entonces bautismal. Viene así a asumir una connotación exquisitamente nupcial. Es propiamente con la comunidad de los redimidos, de hecho, que el Señor quiere crear una relación familiar nueva y auténtica. Para el pueblo, entonces, es verdaderamente alcanzado el momento en el cual puede conocer profundamente a su Señor y puede instaurar con Él una relación única e indisoluble, como una esposa que se une a su esposo. Pero hasta este momento, porque el Cordero Sacrificial ahora sí es su hora, ahora sí es su momento. Entonces, si ahora sí es su momento, entonces ahora sí puede Él verdaderamente unirse a su iglesia, a su esposa. Ahora sí, porque está realizando aquello para lo que ha venido. Está pues no actualizando, más bien ejecutando él mismo, está permitiendo que suceda aquello que en un plan conocido por Dios estaba preparado para nuestra salvación. Entonces, esa salvación que brota de su costado es la purificación bautismal, tiene ese símbolo, pero también esa unión esponsal para decir, esto no se acaba aquí, sino que apenas empieza, porque es el compromiso, es esta unión. Es entonces así que se cumple en Cristo, el cual puede finalmente inaugurar las nupcias mesiánicas, tanto prefiguradas como esperadas. En los versículos 28 y 36 del capítulo 20 es emblemático cómo Juan interpreta el golpe, pues no el golpe, bueno, sí el golpe de la lanza que abre, que penetra el costado de Cristo como el cumplimiento de la Escritura. Porque es lo que decíamos, es la hora de Cristo esposo.
aquí tenemos, esto ya lo hemos visto, solamente lo menciono. Dice, es emblemático sobre todo cuando viene precisado en Isaías 53:7, retomado no, ¿cómo se dice? No casualmente, sino con una explícita referencia a Cristo en Hechos 8:32, que dice, era como una oveja conducida al matadero, como un cordero, amnos, mudo, de frente a sus esquiladores. Es decir, en este otro sentido también está la cuestión sacrificial de que Jesús es conducido. Él acepta mudo, calmado, sabiendo que va a morir, pero sabiendo que va a entregarse para salvar. La muerte tiene un propósito. No es un suicidio, ni tampoco se trata de una muerte, ¿cómo decir?, irrelevante, sino que es una muerte con propósito. Apoyando pues esta intuición, dice, ha sido relevante como en arameo el término talía, puede ser entendido como cordero, también como siervo. Entonces, si es una oveja conducida como cordero mudo, pudiera considerarse también un siervo, ¿verdad? En el sentido de que, pues ahí va. También los siervos sería una larga historia y a lo mejor nos saldríamos un poco del tema, pero podríamos mencionar brevemente. También los siervos eran fácilmente presa de sus señores. Si un siervo no hacía algo bien, el señor tranquilamente podía golpearlo, podía matarlo, podía mutilarlo. Hay algunos autores antiguos que dicen, ¿verdad?, cómo golpear al siervo, cómo golpear al esclavo, porque decían que después de un tiempo era necesario darle sus golpes, era necesario castigarlo para que mantuviera ¿cómo decirlo?, su sumisión, su obediencia. Bueno, cuestiones bastante terribles. En ese sentido, entonces, si no solo se le considera como un cordero, sino también como un siervo, pues tiene un sentido, una implicación bastante relevante, porque así como esclavo se presenta para salvar. Es algo verdaderamente sorprendente. El 24, bueno, esto no es tan relevante, creo yo, ya lo hemos visto un poco. Dice entonces, es la hora de Cristo esposo, el tiempo de la gracia tan esperado, de su supremo acto de amor y de la entrega de sí mismo a la humanidad nueva, su esposa. La entrega a la humanidad nueva está en dos momentos, podríamos señalarlo. Una en esta que es, dice aquí el autor, y claro que estamos de acuerdo, el acto supremo de amor, la entrega de la vida, es cambiar la vida. Es decir, en lugar de que tú tomes el lugar del pecador, yo lo voy a tomar. Y ahí Jesús es precisamente el que realiza este acto de amor. Pero ¿por qué decimos dos momentos? Uno sería el momento de la cruz, el momento sacrificial, el momento cumbre. Sin este momento no se puede entender el otro. El otro lo vamos a encontrar en el Apocalipsis como plenitud, pero como eco de porque el cordero que se va a casar, el cordero que va a tomar por esposa a esta bella mujer que se ha enjollado, que se ha revestido de diferentes cosas, de diferentes joyas y vestimentas, es precisamente un cordero degollado. Y tiene ese sentido sacrificial porque ya no es solo el cordero degollado, es decir, aquel que ha padecido, aquel que ha muerto y que se encuentra precisamente ya victorioso de la muerte. Por eso el cordero degollado tiene un sentido más profundo del solo sacrificio. Tiene el sentido también de victoria sobre la muerte,
Por eso el signo de la, pues sí, del cuchillo, de haber sido degollado, es muestra de que ahora está vivo. Ya no es solo un cordero sacrificial, sino un cordero vencedor, victorioso. Y no solo un cordero, el cordero. Bueno, el valor sacramental de Efesios 5, 25, 27 y Apocalipsis 1, 5b, 6. Estas dos citas las conocemos, pero el autor enfoca desde un punto de vista muy similar. Vamos a continuar. Dice, para completar el cuadro que se ha venido delineando, aparece de verdad precioso llamar o mencionar también cuanto viene precisado en Efesios 5, 25, 27, en donde Pablo, en el análisis del amor conyugal hecho por él, o ofrecido pues por él, afirma, es esa cita que habíamos mencionado, perdón, y vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres, amad a vuestras esposas, como también Cristo ha amado a la iglesia y, y se ha dado a sí mismo por ella, para hacerla santa, purificándola con el lavado del agua mediante la palabra, y para presentarse a sí mismo a la iglesia toda gloriosa, sin mancha ni arruga o alguna cosa similar, sino santa e inmaculada. Ese es el sentido de la iglesia, esa es la iglesia eh, que está preparando Jesús, que Él mismo con su sacrificio glorioso está, pues sí, de alguna manera disponiendo. He aquí la sorpresa. También en la visión paulina surge la figura de un ninfagogo, solamente que en este caso es Cristo en persona quien va a desarrollar tal rol, con la consecuencia que esposo y ninfagogo van a terminar coincidiendo. Se ha mencionado, lo hemos mencionado incluso en las preguntas, en los comentarios, se ha visto esto, que Jesús aparece en muchas ocasiones como esposo y ninfagogo. Aquí es un caso, el otro es en el Apocalipsis, que va preparando a la esposa para que se presente a las nupcias y se va a presentar ante él mismo. Él quiere presentarse a las nupcias, a las bodas, portando o llevando al brazo una esposa bella, única, sin ninguna lastre, sin ninguna cosa mala, ¿verdad? Como dice, como se dirige pues a él, el mismo resucitado, el cual en cuanto a esposo cuida lo mejor la preparación de la iglesia, es el que está vigilante, es el que está atento, la reviste de su gloria y hace de ella, que somos nosotros, una esposa espléndida, la esposa por excelencia. Bueno, aquí va a continuar la promoción que va a hacer nuestro maestro, el padre Pedroli, de esta, ¿cómo se llama? Investigación que él mismo hace y que después comparte. Dice, en Roma, en el Pontificio Instituto Bíblico, se celebra del 12 al 16 de septiembre, o fue celebrado del 12 al 16 de septiembre, la 44, sería cuadragésimo cuarta, la 44ª Semana Bíblica Nacional, sobre el tema Hagamos al ser humano, y luego hombre y mujer, o varón y mujer y hembra. Bien, las declinaciones, o sí, las orientaciones de la polaridad hombre-mujer en la escritura. Dice el autor, y ahí viene lo que nos interesa, ¿verdad? En aquella ocasión, Aldo Martín ha tenido una relación del título Una reciprocidad asimétrica. Intrecho, ya lo había investigado, pero ya se me olvidó. Vamos a buscarlo otra vez. Muy bien. La trama, sí.
de pronto son palabras que deberían estar muy similares, ¿verdad? Trama y trecho, pero se olvidan rápidamente. Bueno, la trama entonces entre la relación marido y mujer es Cristo y la iglesia. Ojo, reciprocidad asimétrica. En Efesios 5, 22, 33. Como se muestra por la síntesis ofrecida por Josefina Sarbo, donde el autor dice ha estudiado el texto de la tradición paulina, que siempre es objeto de estudios y de debates también. En particular, el esquema claramente deudor de la impostación jerárquica. Ahorita retomamos el punto. Ha sido estudiado con las aproximaciones o las investigaciones sociológicas, sobre todo en el orden a la espinosa cuestión de la sumisión de la mujer al marido. Si nosotros hablamos de que la esposa de Cristo es la iglesia, de pronto aparece esta cuestión bastante difícil. La iglesia, que es su esposa, que es la comunidad, se tiene que someter a Cristo, al igual que Pablo con este afán, obviamente que no existía en su momento la teología feminista, pues habla de una sumisión de las mujeres a sus esposos. Y también cuando habla cuando exhorta a los maridos o a los esposos a tratar bien a las esposas, dice, esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Pero entonces pareciera que a esta cuestión aparece jerárquica. O sea, si eres mi esposa, pero yo soy un poquito más. Entonces es una cuestión que pareciera asimétrica. Bien, entonces, subrayado que a diferencia de otros códigos domésticos del Nuevo Testamento, aquello de Efesios 5 presenta una amplia digresión cristo-eclesiológica que tenía una singular interacción entre la relación marido y mujer y aquella Cristo-Iglesia. Esto que estamos diciendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque la sumisión de Cristo, perdón, la sumisión de la Iglesia a Cristo parecería hasta cierto punto un tipo de machismo, de violencia, de que no están al mismo nivel. O sea, pudieran estar al mismo nivel en el sentido esponsal, que son marido y mujer, pero en el sentido jerárquico de autoridad, pues pareciera que no, porque ahí es Cristo o sería el marido el que tiene una preeminencia. Reforzando pues, no, perdón, a fuerza de tales características peculiares de una relación, que se vuelven en una línea y viceversa y en la otra. Estudiando a fondo pues la analogía que viene a crearse entre estas últimas dos, el marido y la mujer y Cristo y la iglesia, se manifiesta que si está de frente a una analogía de todo original, del momento que no se produce solo una feliz afronto, creo que es respuesta, confirmación, creo que es confirmación, pero vamos a ver, comparación, una feliz comparación. Pudiera no parecer eso, no es solo una comparación no agradable. Y bueno, pues entonces Cristo también va a someter a la iglesia con esa fuerza. Es una similitud curiosa. También activa un proceso de verdadero y propio movimiento entre los dos, que ha sido definido como analogía bidireccional, en la cual según el estudioso, funda la legitimidad, sea de la comprensión tipológica de la perícopa y también de aquella sacramental. De alguna manera podemos reconocer que en tiempos de Pablo, pues la cultura dominante pues también era el machismo, y la cultura dominante por todo lo que habían tenido, por las dominaciones incluso griegas, romanas. Entonces esta situación
no era tan fácil de quitar del pueblo. Sin embargo, en esta nueva perspectiva se podía hablar de una analogía bidireccional, es decir, no solo de Cristo a la iglesia. Cristo no sería únicamente como el patrón, como el Señor de la iglesia, sino que también la iglesia correspondería al amor de Cristo en una comunicación entre ambos. No reducirlo o pensar que se trata únicamente de Cristo, que provee a la iglesia todo lo que necesita, que le proporciona todo, pero que de ella no recibe nada, ¿no? En esa forma, en esa visión meramente machista sería solo eso, pero no se trata de eso. Se tiene atención entonces sobre este lavado que no nos remite únicamente al rito nupcial del baño de la prometida esposa. Recuerdan ustedes que esto ya lo habíamos mencionado, que la purificación del baño era para presentarse a su esposo, sino que también presenta todas las connotaciones también del bautismo. En esto o en eso, entonces encontramos asociado el rito bautismal y aquel rito nupcial. En otro momento lo mencionaba, cuando se celebra la misa con el bautismo, el prefacio dice esto, ¿verdad? El rito bautismal lo asocia a la celebración del sacramento del matrimonio, porque sería ya el primer compromiso, ya la primera adhesión a Cristo. Al mismo tiempo, entonces, comprendemos cómo el bautismo lleva, de hecho, en sí también una connotación precisamente nupcial, en cuanto a que regenera al que va a ser bautizado o al bautizado como cuerpo de Cristo, pero también como esposa. Lo prepara, lo dispone y lo une a Cristo. En tal sentido es emblemática o son emblemáticas las vestiduras blancas con las que se reviste quien es bautizado, en cuanto que más allá de explicar el hecho de haberse convertido en nueva criatura en Cristo, que esto ya es importante, manifiesta también el valor típico del hábito nupcial. ¿Por qué blanco? Pues porque es la esposa que va a desposarse con su esposo. No es solamente por portar un color blanco de purificación y ser nueva criatura. Esa es una parte, pero la otra es también con esa alegría que va a unirse con su esposo. Este aspecto también aparece en un pasaje del Apocalipsis, y más precisamente en 1:5b6, en donde en el diálogo litúrgico inicial se proclama. Esta es una doxología, doxología porque habla de la gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, aquí está explicado la doxología. Y entendido como un elemento litúrgico porque muy probablemente esta expresión, pues sí, toda esta expresión, toda esta frase es una manera pues de alabanza que muy probablemente ya se encontraba en las liturgias bautismales, ¿verdad? Como una antífona, ¿verdad? Antes obviamente del Apocalipsis, porque muy probablemente primero fue la cuestión litúrgica, primero fue la cuestión celebrativa y poco a poco el Apocalipsis pues se va conformando. Dice, aquel que nos ama, que nos ha liberado de nuestros pecados con su sangre, que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. En esta doxología, en un contexto claramente celebrativo y asamblear, es decir, pues de asamblea, ¿verdad? Aquí tenemos una cita interesante, voy a compartirla. Dice Hugo Bani, un ejemplo de diálogo litúrgico de Apocalipsis 1:4-8, es su artículo, en donde viene puesto en evidencia y analizada la connotación litúrgica que hace de trasfondo de 1:4-8. Bani hace notar cómo el diálogo litúrgico que se muestra en tal perícopa se revelará o revelará una constante,
también en el resto del libro, señalándose como el contexto ideal en el cual leer todo el desarrollo del Apocalipsis. Del mismo autor se señala siempre con este propósito. También el estudio Liturgical Dialogue, diálogo litúrgico como forma literaria en el libro de la Revelación o del Apocalipsis. Va esbozando esta misma connotación litúrgica. La palabra liturgia viene del griego que significa servicio. Entonces, el servicio sería el servicio de fondo, el servicio sacramental que están celebrando. Y por eso la doxología tiene este sentido de alabar a Dios para recibir de Él o para permitir recibir de Él los sacramentos. Bueno, esto no lo hemos leído, ¿verdad? En esta doxología se encuentra pues en un contexto asamblear, si hasta aquí quedamos. El amor resulta ser una prerrogativa de Cristo, el cual viene definido posteriormente por tal motivo como el ho agapón, es decir, aquel que ama o el amante, pero no en el sentido peyorativo que pudiéramos darle a este texto. No es el amante el que se esconde, el que pudiera ser incluso inmoral, no, sino aquel que ama generosamente, siempre. Hay que decir que Joagapón está en presente. Entonces, el uso del participio presente hace entender que se trata de una cualidad constante, no pasada, no es el que amó, no futuro, no es el que amará, porque el que amará no está amando en este momento, es el que ama. Y esta es una característica continua de la acción del resucitado. Evidentemente que el amor de Jesús supera todo el tiempo, todo el espacio. Entonces, su amor que brota, que se manifiesta de una manera especial por su sacrificio en cruz, refleja precisamente un amor eterno, auténticamente eterno, profundo, generoso, un amor total. Vamos a ver la nota del 29. Bueno, sí, también conviene conocerla. Hay que notar pues al lugar del participio presente, que es esta otra palabra en un códice 2053 o 2053, agaponti en el códice, que se refiere pues a Andreas o Andrés de Cesarea y que resalta respectivamente o que aparece de nuevo en el siglo XII y siglo XIII. Encontramos también el participio auristo agapesanti. Eso es lo que ya habíamos dicho. Este sí es el que ha amado en pasado. Y este agaponti sería el dativo de el que ama. Entonces lo encontramos en dos momentos, pues, ¿verdad? Que lo encontramos en este códice y después es rehecho o retomado pues por Andrés de Cesarea. Dice el autor, esta lección no está tomada de ningún otro manuscrito, porque obviamente el relato de Juan es muy anterior, lo que testimonia una cierta dificultad para tomar la definición de to agaponti, única en todo el Nuevo Testamento. O sea, en ninguna otra parte vamos a hablar del amado en presente, por lo cual algunos han estado tentados probablemente a armonizarla con el siguiente auristo, Lysanti, que literalmente es aquel que ha liberado. Esto es un problema. A lo mejor de pronto no queda claro, pero hay que explicarlo. Bueno, aquí tendríamos que abrir el BibleWorks. No, mejor así lo vamos a dejar. Solo lo voy a explicar. Si ustedes se fijan nos quedamos aquí, Resort, es la página 13. Si ustedes se fijan aquí en esta expresión, dice aquel que nos ama.
a aquel que nos ama. Aquí está agaponti. El problema es que después dice, y que nos ha liberado, lusanti. Entonces algunos han dicho, bueno, si aquí es aoristo, participio aoristo activo, pues acá que también lo sea, y entonces sería agapasanti. Y entonces si lo armonizamos, que eso sería posterior, ya no quedaría a aquel que nos ama, sino a aquel que nos ha amado y nos ha liberado. ¿Para qué? Para que coincidan con el mismo tiempo gramatical amar y liberar. ¿Por qué? Pues porque dice, esta es la única vez en toda la Biblia que aparece el que ama. Sí, pero no es válido andarle metiendo correcciones a la escritura. Entonces, no se trata de armonizar, sino más bien de interpretar por qué le puso en presente. Y lo más probable es por eso. O sea, porque es una acción intemporal o atemporal, quizá es más propio decir. Es decir, no tiene tiempo, es siempre, en todo el presente es siempre. Por eso, cuando decimos Dios es, no nos referimos a que Dios fue o Dios será, no, sino que Dios es. Es decir, siempre es. Su presente hace que sea eterno. Porque si dijéramos Dios fue, pues entonces ya no es. Ya las características que tenía antes ya no las tiene. Dios será, pues peor, porque no, todavía carece de algunas cosas que en un futuro tendrá. Entonces, no se trata de esto absolutamente, sino más bien de una acción en presente. Bueno, este amor comporta, pues, como se ve, un doble efecto. Es capaz de hacer, lograr que los hombres, parte de su reino, sean como sacerdotes para su Dios y Padre. De hecho, dura para siempre este sacerdocio, Eistus Aionas, por los siglos o por la eternidad. Y no únicamente porque Cristo, una vez resucitado, continúe viviendo, sino también porque el suyo es un amor poderoso. Kratos, cuando dice al final, a él el honor, el poder, es un amor divino que consolida la comunión con el Padre. Primero, todavía, pero después un amor que libera a los hombres de sus pecados. O sea, el amor de Jesús es verdaderamente tan grande que es capaz de amar al Padre con toda su intensidad, pero también de amar a los hombres con el poder del misterio pascual. Nos ha liberado de nuestros pecados con su sangre. Ahora bien, las imágenes del pecado que viene desatado o lavado, se remite implícitamente al bautismo, tanto que viene hipotizado, hacemos una hipótesis, que esta doxología pudiera constituir el fragmento de una liturgia bautismal preexistente, que ha sido después insertada en el texto. ¿Qué significa esto? Significa, normalmente los libros de la Sagrada Escritura, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo también, primero sucedieron las historias, primero sucedieron los hechos, y ya después se escriben. ¿Por qué no al revés? Pues porque no estamos en un guión ni de telenovela, ni de escenario. No es que primero se escriba el guión y luego se realiza. ¿Por qué no al mismo tiempo? Pues porque primero tenían que vivirlo, tenían que experimentarlo. Además, el efecto de la resurrección es el que le da sentido a todo. Entonces, mientras Jesús los llamaba, mientras Jesús estaba con ellos, bueno, pues todavía no tenía mucho sentido el ponerse a escribir. Si se ponen a escribir es para inmortalizar algo, es para compartir la experiencia. Y entonces van a buscar la manera más precisa de dejar esa vivencia. Lo que quieren transmitir es la fe. Entonces, por eso tiene que ser después. Ahora bien, la liturgia bautismal que ya se empieza a celebrar, el bautismo, muy probablemente preexistían estos textos para alabar a Dios, claro está,
A Él el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, este tipo de antífonas que muy probablemente se utilizaron antes de que el Apocalipsis fuera escrito, bueno, pues son preexistentes y no tiene ninguna dificultad el admitir que antes se usaban, pero ahora se incorporan al texto para darle este sentido esponsal y también este sentido sacramental. La sangre de Cristo, de hecho, se refiere en el Apocalipsis todavía una vez al evento salvífico de su muerte en la cruz, por lo cual, como ya había surgido en los pasajes programáticos del Evangelio de San Juan, sobre los cuales ya nos hemos detenido, dice, nos remite al último, que es el don de la vida, que viene ofrecida en su plenitud y comunicada en la Pascua. Este cordero pues pascual, ¿verdad? Bueno. Bueno, aquí sobre este participio activo conviene recordar esta cita 1, 17, 18, cuando se le aparece esta figura verdaderamente sorprendente a Juan, que dice, ceñido a la cintura con un cinturón de oro, sus ojos llamas de fuego, su lengua una espada. Se le queda viendo Juan y cae como muerto. Entonces, ¿qué le dice Jesús? No temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Yo fui muerto, pero aquí estoy y ahora vivo para siempre. Y lo que llama la atención es que el participio son eimi eistus aionas ton aionon. Son es un participio presente activo, igual que el que ama. Y entonces es el único participio en presente aquí, porque si no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, aquí está, es el único participio, porque ya después está en pasado. Yo fui muerto, pero ahora es vivo para siempre. Esta pudiera ser pues también la clave de la muerte y de los infiernos o de lo que está debajo, ¿verdad? En tal situación viene pues notado o mencionado cómo Cristo viene llamado explícitamente siempre con un participio presente. En este caso, Josón, que es el viviente o el que vive. Y en ese sentido también pudiéramos entender que aparezca como Joagapón, el que ama siempre. Si este está diciendo, yo soy el que vive, nomás con esto está diciendo que es eterno, el que vive. O sea, porque no está diciendo el que vivió, yo soy el que vivió antes y fui muerto. No, sino el que vive. El que vive tiene una connotación de resurrección, ¿verdad? Porque ahí está vivo. Bueno, vamos a continuar, ya estamos a la parte final. El Apocalipsis entonces se pone en continuidad con la perspectiva delineada en el cuarto evangelio y con la connotación implícita de la figura del Amnos, el Cordero. Al mismo tiempo, pero va más allá elevando esta lectura en un horizonte nuevo, más alto. Es aquel que se deduce de un proceso específico, semántico. En el Apocalipsis, de hecho, la referencia al Cordero resulta muy frecuente y central, pero ya no asociado con el término amnos, sino más bien con el término arnion. Esto ya lo habíamos mencionado en otro momento, solamente recordar. Amnos es Cordero sacrificial en el Evangelio de Juan, así aparece todo el momento. Amnos, literalmente o de manera semántica, pues es un cordero que va a ser sacrificado, un cordero. Pero la palabra arnion, la terminación on, es un neutro, un género neutro, y se refiere a corderito. Las terminaciones ion o on, perdón, normalmente son diminutivos en griego.
Entonces hablar de pais paidos es niño, pero paidion es niñito. Hablar, por ejemplo, de biblos, biblú es libro. Hablar de biblión es librito. Y algo similar aquí. Hablar de amnos es cordero. Pero hablar de arnion es corderito. Solo que esta palabra arnion aparece en el Apocalipsis como el cordero victorioso. Entonces tiene mucho sentido pensar en un corderito pequeño. ¿Por qué? Porque así de frágil, así de sencillo, ha sido victorioso, ha triunfado. A la luz de todo esto, pues, en lo consiguiente, si el hombre es, en lo sucesivo, perdón, si el hombre es el sujeto del movimiento creciente o ascendente, que tiene como meta óptima de la plena conformidad con Dios, Cristo es entonces el artífice indiscutiblemente. ¿Por qué? Pues porque el hombre quisiera llegar a Dios, pero Cristo es el que llega. El hombre quisiera acercarse a Dios, pero Cristo es el que se acerca. Entonces Jesús es el modelo de hombre precisamente que llena nuestras expectativas y que nos jala, que nos lleva hacia Él para que también nosotros lleguemos a esta plenitud. Para conocer los tiempos y los tratos distintivos de la maduración humana y eclesial en la óptica del diseño divino, debemos entonces dejarnos conducir por Juan en el corazón de la dinámica de amor y de la relación íntima y personal con Cristo, con el cual los hombres deben mirar a este punto como ellos primero y como su primera y fundamental vocación. Ese sería el punto esencial. El hombre cuya vocación esencial es el amor. Si los cristianos son capaces de amar, es únicamente porque aprenden del resucitado, el cual comunica a ellos aquella que es su prerrogativa principal, típica, en un camino gradual y progresivo, que tendrá su cumplimiento en la Jerusalén nueva. El amor de Cristo, percibido constantemente por la comunidad en su nueva vida presente, en su vida presente, lleva a esta última, a la comunidad, pues, a relacionarse, a dialogar con Él, en el deseo de poder comenzar todo a entregarlo. Tal dato lo tenemos en unos 5b6 y está remarcado, pues, de modo particular por la continua repetición del pronombre de la primera persona en plural, gemeis. ¿Qué significa gemeis? Nosotros. Porque está insistiendo, nosotros, nosotros. La referencia es claramente ¿a quién? Pues a la iglesia, la cual, descubriéndose amada por Cristo y experimentando directamente los beneficios de este amor, explota en un canto de alegría y de gloria en la anticipación de esta realidad escatológica, en la cual será finalmente o estarán finalmente en la capacidad de corresponder a la par al resucitado en su modo de amar. Esto se va a lograr en la medida en que la iglesia se cristifique. Aquí tenemos ¿cómo se llama? Un estudio, ¿verdad? Yo quiero aquí aclarar un punto. En muchos momentos le decía, de el sabio, sí, pero en este caso no es sabio, sino es el ensayo. Sí, es otra palabra. ¿verdad? Aquí lo tenemos. Dice, a tal propósito entonces viene señalado el ensayo de Giesen, un alemán. Iglesia en el final del tiempo. Eclesiología y escatología en el Apocalipsis de Juan. Y bueno, pues ahí está. ¿verdad? En el cual el autor analiza la naturaleza y las connotaciones que vienen pues a asumir progresivamente a la iglesia, propiamente en el desarrollo escatológico que caracteriza el Apocalipsis. Hay que reconocer que en el Apocalipsis tenemos pues una escatología muy alta, que es precisamente la referencia pues al final. Vamos ahora a las conclusiones, o a la conclusión. ¿no? Dice, en el transcurso que ha sido ofrecido, ha surgido como trama nupcial
que atraviesa toda la escritura, la incorporación a Cristo, prefigurada en Génesis 2:24, dice que viene en el Nuevo Testamento explicitada. Esto está en estrecha relación con el sacramento del matrimonio y del bautismo, los cuales a su vez se revelan ligados íntimamente o intrínsecamente al corazón del evento pascual y entonces al único grande misterio del amor y de la comunión esponsal de Cristo y de la Iglesia. Esto significa entonces que cuando se celebra un bautismo, un ministro preside en todos los efectos, también como en un matrimonio. Esta palabra ya se me olvidó también, en cuanto que suyela sella, en cuanto que sella no únicamente la regeneración de un hermano en Cristo, sino también su unión con Él en una relación esponsal, como una verdadera esposa. Aparece entonces también siempre más evidente cómo la analogía nupcial no constituye simplemente una categoría lingüística, no es un modo de hablar, ni tampoco un simbolismo antropológico, es decir, una, ¿cómo decimos? Una figura, pues sí, una manera de hablar, no, una metáfora, no, es una realidad, porque a él se camina pues para experimentar otra cosa, no, sino que es una realidad. Nos encontramos en cambio de frente a un evento verdadero y propiamente tenemos que hacer a todos los efectos con un matrimonio. Tenemos una relación en todos los efectos con un matrimonio, con un esposo y una esposa, que son respectivamente Cristo y la Iglesia. Esta sí es una relación nupcial, real, verdadera. En este sentido, entonces, como ha sido sugerido por algunos, más que una analogía, sería más apropiado hablar de una catalogía. Vamos a ver la cita del 38. Dice, para un estudio más profundo de esta cuestión, nos manda a Ouellet, Marc, El misterio del hombre, imagen de la Trinidad, en la Revista Internacional de Teología. Bueno, y dice, el sacramento del matrimonio y el misterio nupcial de Cristo en Bonetti también. Bueno, aquí no nos explica qué es la catalogía. Bueno, pero ahorita lo vemos. Esta catalogía en ese sentido sería no una analogía. La analogía es cuando algo es similar, nunca igual, similar. Y catalogía sería una realidad todavía más intensa, ¿eh? Que va en este mismo sentido, de, no de igualdad, sino de ponderar una realidad. El símbolo utilizado entonces no se limita a responder a un valor de una imagen, es decir, por eso catalogía va más allá de la imagen o de un simple, de una remisión en el sentido de que remite a ella, no, sino que nos abre al significado más profundo del evento revelado, vivido y celebrado, cosa que un lenguaje unívoco no podría hacer. Más allá nos conduce directamente al corazón o en el corazón, al corazón de la dinámica trinitaria. Nos conduce como ese misterio único y original de la comunión y del amor. Si quisiéramos responder brevemente, ¿qué es la analogía? Cuando nosotros hablamos, tenemos muchos tipos de analogía y filosóficamente pudiéramos poner muchos ejemplos, pero yo quisiera sugerir algo bastante sencillo. Decimos, el hombre es fuerte, este hombre es fuerte como un oso. O sea, no, eso es una analogía. ¿Por qué? Porque el hombre no es tan fuerte como el oso, pero decir eso implica que tiene mucha fuerza. Entonces, la fuerza del oso es mayor y la fuerza del hombre es menor, pero aún así es grande. Entonces, eso es una analogía, cuando hay una similitud.
Pero cuando hay una catalogía es al revés. Cuando el elemento primero es más pequeño y cuando el elemento segundo es más grande. Y vamos al ejemplo. Cuando visitamos a alguna familia y dice la señora, le voy a hablar a mi niño, a mi hijito, y ya le grita, Pedrito, por ejemplo. Cuando escuchamos Pedrito, pensamos en un niño pequeñito, en su hijo, en su niño. Y sale un sujeto de más de 2 metros, grandote, y él es Pedrito. Pues sí, ya de 20 años, 30 años, y dice uno, ah, caray, en ese sentido, esa es una catalogía porque supera por mucho la expectativa que se tenía. También es similitud, pero es una similitud inversa, de lo pequeño a lo grande. Por eso la imagen de las nupcias, más que una analogía, va a ser una catalogía, porque pondera una relación tan alta, tan profunda con Jesús. Aquí terminamos entonces nuestro video. Gracias de antemano y el artículo, y les mando ahora también el artículo y el video.